Yo creo que todos nacemos con historias, ¿verdad? En el ambiente en que nos movemos, siempre las historias han estado a la par de nosotros y desde que nacimos y crecimos, escuchamos las historias que nuestros padres o abuelos nos contaban y esas historias son parte de muchas veces de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra forma de vivir. Bueno, yo nací con las historias. No nací con las historias del Cadejo, la Llorona, el Padre sin cabeza, la cegua, no, porque nací en un hogar cristiano, nací en un hogar de pastores, soy hijo de pastor. Y claro, las historias que nos contaba nuestra mamá eran las historias bíblicas, las historias que nos contaban y nos decían de los personajes de la Biblia. La que más me gustaba era la historia cuando decían que el niño había nacido, ¿verdad? Y me gustaba porque el niño siempre nos traía regalos. ¿A cuántos les decía que el niño les trajo regalos? A ver, levante la mano, ¿verdad? ¿Quién me regaló esto? El niño. Ahora no, ahora es Santa Claus y Colacho y Papá Noel. No, pero en el tiempo de nosotros no era Colacho, era el niño. Lo que pasa es que ese niño conmigo tenía un problema porque un año me regalaron un carro de madera, era una vagoneta de madera grande y me fascinaba el carro de madera. Antes habían carros de madera y claro, me fascinaba. Lo que pasa es que algo curioso ocurría en noviembre, se desaparecía el carro y volvía a aparecer en diciembre, pero de otro color. Y yo decía, y esto se lo trajo el niño. Bueno, está bien, va por 2 veces, ¿verdad? Al tercer año no se va desapareciendo el bendito carro. Y entonces esa vez vino de naranja. Y entonces cuando volvió a aparecer le dije a mi mamá, dígale a ese niño que si me vuelve a robar el carro, le voy a echar gasolina, no para que camine, sino porque lo voy a quemar. ¿Qué niño más agarrado? Pero nacimos con esas historias. Y cuando vamos a la palabra de Dios encontramos historias que si tú lees la Biblia vas a leer historias, pero si tú tienes la revelación, diga conmigo revelación, cuando tú tienes revelación de la palabra, las historias cambian desde un conocimiento hacia una revelación. Y sabe, la historia que está en Lucas capítulo 2, que tal vez usted la ha leído, algunos la han dramatizado, otros la cantan. Para mí es la expresión más grande del amor de Dios hacia nosotros. Yo estoy esperando el regalo y el regalo es una expresión de amor que damos a un ser querido o a alguien que estimamos o nos enseñaron en el amigo secreto. Imagínense que tuve una reunión de la junta directiva de la Alianza Evangélica, me dieron un regalo y traía mascota, y porque traía chocolates, traía una billetera, y cuando lo abrí salió una cucaracha. Y yo, mira, hasta una cucaracha así chiquitilla. Le digo, mira, hasta mascota me regalaste, ¿verdad? Pero esta historia es una historia que no puedes olvidar, es una historia que tienes que contar de generación en generación para que tu generación entienda el amor tan grande que Dios nos tiene, porque la palabra dice que los hijos de Dios, la bendición alcanza ¿hasta cuánto? Hasta la tercera y ¿qué? Cuarta generación. Diga conmigo, mi generación es que bendecida. Amén. Es bendecida. Imagínense, cuando usted empieza a bendecir, esas palabras que usted desata no llegan a los 50 metros, llegan a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y eso nadie lo va a cambiar. El infierno no te va a quitar esa bendición porque tú lo declaraste. Porque la palabra dice, y todo lo que desates en el cielo será desatado ¿dónde? Por eso la bendición de Dios. Mire, yo tengo 2 nietas preciosas y yo cuando las veo, oiga, yo las bendigo y estoy con ellas y ellas me dan órdenes y lo que ellas dicen yo lo hago porque las tengo a la par mía, ¿verdad?
porque dicen que las hijas, cuando son hijas y tienen las nietas, se van para donde la mamá. Entonces los que sacan beneficio es la abuela de la esposa. Y entonces es mi hijo. Y yo digo, no, yo tengo que hacer algo, tengo que ganarle a este consuegro. Yo no puedo. Entonces yo empecé a usar un lenguaje diferente. Y gracias a Dios que el consuegro es más seco, ¿verdad? Entonces yo tengo a mis nietas porque sé que la bendición de Dios está ahí. El nacimiento de Jesús no es solo una historia, ni una tradición, sino una expresión profunda del amor de Dios para la humanidad, que alcanza hoy en día, porque para nosotros pasarán los años, pero la palabra de Dios es permanente. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, que dice, nunca pasará. Es en su presente que siempre se está declarando la palabra. Pero cuando nosotros profundizamos en la historia, empezamos a entender los principios que Dios tiene para mí. ¿Qué tal si leemos esta historia? Déjenme leerles la historia. Y dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó. Estoy en Lucas capítulo 2, el verso 1. Lucas 2, verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo lo hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para el empadronamiento, cada uno en su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Había pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches sobre su rebaño. Y he aquí se les aparecieron un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud celestial que decían, ¿qué decía? ¿Qué decía? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues aparentemente, y hallaron a María, a José, al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de los pastores, le decían. Pero María guardaba todas estas cosas y meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La historia que hemos oído durante muchos años, pero esta historia tiene 3 principios muy importantes que quiero sembrar hoy en tu corazón, porque tenemos que tener cuidado de que nuestra vida cristiana no se convierta en una vida de tradición. La religión trae la tradición, la palabra trae la vivencia.
La palabra me hace vivir como Dios quiere que yo viva. La religión me hace recordar lo que un día pasó. Pero ¿de qué me sirve a mí una tradición si no me ayuda en mi crecimiento espiritual? ¿Podría yo estar transfiriéndole a mis hijos y a mis nietos una tradición muerta? Pero cuando yo puedo transmitir a ellos la verdadera razón de esa historia, empiezo a transferir en ellos la bendición de Dios. Número uno, lo primero que yo puedo encontrar es el control de Dios que tiene sobre todas las cosas. Diga conmigo, Dios tiene control de mi vida. ¿Alguien lo cree? No los veo muy convencidos. ¿Alguien lo cree? Él tiene control de todas las cosas. Él tomó control porque cuando empiezo a leer sobre lo que ya se había dicho anteriormente. Los profetas habían hablado sobre el que venía, hablaban sobre el Mesías, daban las pistas necesarias de lo que iba a ocurrir, y entonces el reino empezó a prepararse para que esto fuese una realidad. Y la profecía empezó a tomar fuerza, y la profecía empezó a ser una realidad, y la profecía se hizo carne, y la profecía habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Porque en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Ya Miqueas empezaba a hablar sobre esa noche que iba a ocurrir, en el lugar que iba a ocurrir. Ahora, José vivía en Nazaret. José vivía totalmente al otro lado de donde ellos vivían. En aquel entonces, de Nazaret a ir a Belén se tomaba unos 2, 3 días. Recuerden que eran zonas desérticas. La mayoría de gente en el día no podía caminar. Eran tiempos donde eran tiempos cortos, que ellos sabían que no podrían recorrer tantas distancias por la deshidratación y por muchos elementos y amenazas del desierto. Pero Dios empezó a armar las cosas. Isaías 9, 6, 7 dice: porque un niño nos es nacido. El profeta hablando: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y nota lo que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos esto hará. Él empezó a hablar y a declarar la palabra de lo que iba a venir, y esa palabra empezó a tomar forma, y esa palabra empezó a traer vida. Déjeme decirte algo: sobre tu vida Dios declaró una palabra hace mucho tiempo. Aunque usted no lo crea, pero alguien empezó a profetizar sobre usted. Tal vez usted estaba perdida en la desesperación, en el odio, en el rencor, en la amargura, en las adicciones. Pero una palabra fue declarada sobre tu vida, y esa palabra llegó al trono de Dios, y esa palabra empezó a gestarse, y esa palabra empezó a moverse, y pasaron los años, pero esa palabra llegó a su vida, y tú tuviste un nacimiento diferente, porque tú naciste de la palabra profética que alguien dijo: esa casa, ese hombre, esa mujer un día estará levantando manos y alabando y glorificando al que merece toda honra y toda gloria.
Por eso muchas veces cuando estamos viendo a una persona profetizando, nunca mides la humanidad de esa persona, porque posiblemente estarás viendo sus defectos. Pero cuando yo agarro la palabra de alguien, ve las palabras y diga: yo me apropio de esa palabra, porque esa palabra tiene vida, esa palabra tiene poder. Sabes, esta noche tú puedes profetizar el nacimiento de tus hijos que no conocen al Señor. Tú puedes profetizar el nacimiento de tu familia que no conoce al Señor, porque toda palabra que sale de la boca tuya tiene respaldo del reino de los cielos. ¿Alguien lo cree? Qué hermoso cuando empieza a profetizar. ¿Sabe? Cuando, a pesar de que nací en un hogar cristiano, yo me aparté. Es una historia muy larga y me daría toda la noche contarla, pero yo me aparté totalmente de mi familia. No quería nada con Dios. Y mi esposa me profetizaba. Y mi esposa me decía: ¿sabes qué? Porque yo le decía a mi esposa: vea, mi amor, váyase para donde su mamá, vaya, atiéndala el viernes en la noche y regrese el domingo en la tarde, en la noche. ¿Pero para qué? Vaya, atienda a su mamá. Claro, por un lado se iba ella para donde la mamá, y por otro lado me iba yo para bailar. Era así: viernes de moda, sabadito alegre, domingo de goma y lunes de recuperación. Pero mi esposa, ¿sabe qué me decía mi esposa? Me decía: ¿sabes qué? Yo sé lo que usted está haciendo, pero usted va a ser un pastor. Y yo le decía: ¡au, au, au! Pero ni chihuahua voy a ser yo. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Y todo lo que desates en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado ¿dónde? Aquí en la tierra. Y cuando los profetas empezaron a profetizar sobre el Mesías, esa palabra no era tradición, esa palabra tenía cumplimiento y respaldo del reino de los cielos. Por eso, padre, mamá, tu palabra tiene cumplimiento sobre tus generaciones. Así es que no te desanimes, no mires a tus ojos con ojos naturales que no quieren nada, míralos con ojos espirituales, porque el nuevo nacimiento vendrá sobre tu familia, sobre tu vida. Y aunque tengas que partir de este mundo, no te preocupes, tus nietos y tus bisnietos serán siervos y siervas de Dios, porque la palabra del Hijo de Dios tiene respaldo, y Dios no ignora las palabras que nosotros declaramos. ¿Alguien lo cree? Dios ordena todas las cosas, que en su tiempo y a la manera suya Él va a actuar, y nosotros nos vamos a sorprender. Aló, diga conmigo: me va a sorprender. No, no me sorprendan así, diga: me va a sorprender. Entonces, cuando termine el año, cuando usted esté en el 31 de este año 24, usted va a profetizar a favor de su familia, y yo sé que Dios a su tiempo va a hacer las cosas poderosas. ¿Cómo podía Jesús nacer en Belén, si José vivía en Nazaret? Pero óigame, Dios usa los hombres que Él quiera para que tu casa sea bendecida. Aló, no los veo convencidos. Dios usa los hombres para que tu casa sea bendecida, porque dice que Él usó a un hombre llamado Augusto, un hombre de autoridad impío, pagano. Pero dice la palabra de Dios que la riqueza de los impíos será dado a los justos. La palabra dice que Dios usa a los hombres y pone el querer para el hacer, para que tu casa sea bendecida. Óigame, cuando uno empieza a declarar palabra, Dios empieza a tocar los corazones de las personas, y las cosas que Dios ha dicho de tu vida serán una realidad. Porque dice: aconteció en aquellos días que un censo
Y cuando era un censo, era que la gente tenía que salir de donde vivían e ir a donde habían nacido. Ahora acuérdese que en aquel entonces eran 12 tribus y las familias judías venían de las 12 tribus. Pero por cuestiones de trabajo, de propiedades, de lo que fuera, algunos cambiaron de su lugar de nacimiento. Pero ese día Dios dijo: oh no, yo voy a hacer que ese niño nazca donde el profeta dijo, Miquea lo dijo, y voy a mover las cosas para que las cosas se den en el cumplimiento. Yo te digo, Dios va a mover las cosas en beneficio tuyo para que las cosas se den a favor de tu vida, porque ya Dios declaró la palabra sobre ti. Ya tú naciste de nuevo. Y Dios utiliza las cosas que sucedan en tu vida por medio de personas, porque todo lo que Dios tiene planeado, lo tiene planeado para ti. En mi vida he visto cómo Dios hace las cosas. Sabe, hace 38 años nosotros enterramos nuestra segunda hija. Tuvimos que vivíamos en Punta Arenas. Y nos vinimos a San José para ayudarle a ella con el clima, pero bueno, la enfermedad se complicó y entonces de pronto nos vimos sin casa porque tuvimos que entregar la casa donde vivíamos en Punta Arenas. Yo dije, nunca más vuelvo a San José. Óigame, usted podrá hacer muchas cosas, pero lo que está escrito en el cielo, nadie lo va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, ¿qué? No pasará. Y si Dios dijo que tú eres bendecida y bendecido, la palabra fue escrita. En la cruz Dios escribió la palabra a favor tuyo. Y podrán pasar muchas cosas, pero llegará el tiempo del cumplimiento. Y sabe, nosotros enterramos a nuestra hija y claro, pasamos momentos muy difíciles y nosotros teníamos que quedarnos en San José, ya no podíamos regresar. Y entonces empezamos a orar por una casa. Y yo empecé a declarar: Señor, tu palabra dice que si dos se ponen de acuerdo de cualquier cosa aquí en la tierra, y aquí estoy yo con mi esposa, somos dos, nos ponemos de acuerdo, danos esa casa que necesitamos. Y la quiero nueva. En aquel entonces la moda era alfombras. La quiero con alfombras. Oiga, antes era los pisos de ocre. Cualquiera diría: no, Señor, aunque sea un piso de ocre nada más, Señor. No, yo la pedí con alfombras. Y una noche llegaron unos amigos y llegaron a darnos el pésame. Y de pronto yo lo sentí en la sala. Y entonces yo vi que pusieron un sobre ahí. Un sobre. Y entonces yo dije: Dios mío, eso huele rico. Eso no sé. Pero yo le dije a mi esposa: y tráigale café, tráigale pan, mantequilla, jalea de él a estos bandidos. Habíamos soñado por la casa, pero nos habían dicho que esa casa necesitábamos 25,000 colones. Estoy hablando de eso hace 38 años. 25,000 colones era un billete. Y entonces nosotros estábamos orando, y cuando ellos ya tomaron café y le dimos natilla, queso, oiga, me vinimos aquí al Guarco y compramos el chorizo ahí que venden en el Guarco, bajando Chomogo, ¿verdad? Delicioso el chorizo con sabor y entonces cuando se fueron ellos, me le lanzo al sobre 25,000 colones. No, glorioso. Oiga, yo dije: Señor, esto es real. Y a los 2 días, óigame, a los 2 días llegó un hombre y me tocó la puerta y me dice: ¿usted es Ronald Vargas? Sí, yo soy fulano de tal, y yo vengo porque alguien me llamó y me dijo que tenía que ayudarle para que usted tenga su casa, y voy a la institución que lo voy a llevar, la caja del seguro que presta dinero para las casas. Y le digo yo: sí, pero ¿cuánto necesito? No, usted lo que necesita son 25,000 colones. ¡Pah! Yo dije: no, esto es glorioso. Desde entonces yo sé que Dios tiene control sobre mi vida. Jesús nació para que la puerta se abriese, para que Dios tuviese control sobre su vida. ¿Cuántos pueden decir gracias, Jesús? No, pues con eso, hermanos, por Dios, dígale: gracias, Jesús, porque trajiste respuesta. Él movió todo
Pero José y María estaban en Belén y ahí nació Jesús de acuerdo a la profecía. ¿A dónde nació? ¿En el Hotel 5 Estrellas? ¿En el Holiday Inn de Belén? ¿En el Hampton Inn de Belén? No, nació en el Pesebre Inn, en el Establo Inn, porque ahí estuvo. Y sabes, cuando leo que Jesús nació en un establo, cuando leo que Jesús nació en un pesebre, cuando leo que Jesús nació en algo humilde, me viene a la memoria ese pasaje que dice: pero lo más vil y lo más menospreciado y lo que nadie pensó, escogió Dios para avergonzar al mundo. Porque Jesús demostró que Él camina con los humildes. Jesús demostró que Él camina con los que no tienen nada. Jesús demostró que Él camina con aquellos que aparentemente el mundo rechaza, pero el mundo nos rechazaba, pero Cristo nos aceptó y ahora somos luz en medio de las tinieblas y ahora le predicamos al mundo. Y sabe, y podemos estar en lugares que usted no se imagina que va a estar, porque Dios te escogió con un propósito especial. Porque Él demostró que era un Dios que se fue hasta lo más humilde para que Él te levantara. Y Él te llamó real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ustedes no son cualquier cosa, ustedes son el pueblo de Dios. Dese ese aplauso, pueblo de Dios. Nacimos de familias humildes. Nacimos de familias con necesidades. Nacimos con familias que el alcoholismo robó la felicidad. Nacimos de familias que el adulterio cortó el amor de familia. Nacimos en la pobreza, pero el día en que Cristo nació en nuestro corazón, Él cambió nuestro pasado y nuestro lamento se ha convertido en gozo, en alegría, porque tu vida es diferente, porque ahora tienes lo que nunca jamás pensaste que ibas a tener. Mire, ese hermano le regalaron una bolsa por si la suegra se pone brava, ya tiene donde entrenarse, para que vea que Dios le da a uno las cosas que necesita, ¿verdad? Aló, no, es que Dios lo sorprende a uno. Entonces Dios tiene un propósito. Nació en un pesebre. No hagas que la historia vea solo el pesebre. Ese pesebre tenía una enseñanza. Jesús nació porque dice la palabra que dejó su gloria, se despojó de su gloria y se humilló hasta ¿qué? Hasta lo sumo. Pero dice: y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. ¿Sabe qué estoy viendo yo aquí en Maná, Cartago? Que la gloria de Dios está en ustedes. La gloria de Dios está con ustedes. Donde quiera que usted va, la gloria de Dios te acompaña. Porque el que nació para llevarte a niveles. Porque Efesios dice que estamos sentados en lugares ¿qué? Celestiales en Cristo Jesús. Número 2. Voy corriendo, se me va el tiempo. No solo trae control, sino que esta historia me dice que este regalo es un mensaje de paz y esperanza. Porque estaban aquellos pastores cuidando sus rebaños en las noches. Y dice el verso 8: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias sobre su rebaño. Y el ángel del Señor se les apareció. Hay tres cosas que encuentro aquí sobre ese mensaje de los ángeles. La primera palabra, ellos dijeron: no tengan temor. ¿Por qué? Porque es lo que la gente lleva dentro de sus vidas, el temor. El temor es lo que Satanás quiere sembrar en la iglesia. Porque cuando hay temor en tu vida, tu fe no funciona. Cuando hay temor en tu vida, tú no puedes llamar las cosas que no son como si fuese. Nacimos en el temor.
Porque tal vez cuando eras niña o niño hubieron palabras que fueron dichas por tus progenitores o por tus hermanos o por tus amigos que marcaron tu vida, y eso trajo complejo, inferioridad. Y entonces cuando usted se afrenta al mundo, ese temor lo limita. Pero sabe, cuando venimos a Cristo y nacemos como nació Jesús, aquel pesebre, pero nosotros nacemos, Él dice que todo temor es echado fuera. Porque tal vez que tú tengas temor al futuro, temor a quien nos ha hecho daño, temor a fracasar, temor al futuro, temor a muchas cosas, temor al que dirán, temor a si me caso y me va a ir bien, temor a que mi mamá se murió de diabetes o de cáncer de mama y tengo el temor porque dice que es una enfermedad que se hereda de generación en generación. Pero la palabra que el ángel dijo: tengan paz, porque el mismo Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz que os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Te aseguro que este diciembre esa cena que vas a tener con tu familia no va a terminar en un pleito por el licor, por las drogas. Va a ser una noche especial. ¿Alguien lo cree así? Vamos a tener una noche en familia donde la paz, donde la armonía, donde todo lo que queremos para el próximo año hay convicción, porque la paz de Dios está entre nosotros. Jesús vino para restaurar la relación entre el hombre, y por eso Jesús nació, porque Jesús trajo paz, abrió la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Y cuando nosotros empezamos por ese camino, los ángeles hablaron de lo que traía Jesús. Los ángeles declararon del regalo del Padre que le iba a dar a la humanidad. Hoy nosotros somos testigos de que esa paz, pero somos testigos también de que no hay temor. Somos testigos de que puedo levantarme, porque todas las mañanas nos estrenamos la misericordia. Mire, este día llovió a lo loco con frío y con neblina, pero una tonelada de misericordia de Dios vino sobre tu casa y fue bendecida tu casa, porque Él ha desatado esa paz sobre tu vida. Número uno, temor. Número uno, paz. Dos, paz. Pero número tres, gozo. Porque dice que hubo regocijo entre los pastores y ellos se animaron. Y ¿sabes qué? Hubo gozo, porque cuando llegaron al pesebre y encontraron al niño en el pesebre, a José y a María, y entonces ellos se llenaron de gozo, porque no fue una visión, no fue un éxtasis, fue una realidad de lo que se había hablado. Y sabe una cosa, cuando Jesús sanaba a una persona o expulsaba demonios o perdonaba a un pecador, había un gozo inmediato en esa persona, porque Él había traído ese gozo necesario. Y dice la palabra: y el gozo del Señor es nuestra ¿qué? ¿Cuántos están llenos de gozo en esta noche? No, hermanito querido. ¿Cuántos están llenos de gozo en esta noche? No, Dios mío, hoy no hay chocolate ni galletas. ¿Cuántos están llenos de gozo en esta noche? Porque el gozo del Señor es más fuerte que las pruebas que vienen sobre mi vida. El gozo del Señor hace que Él tome control, porque los ángeles lo dijeron. Les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Hace 40 años Jesús nació en mi corazón, y desde ahí yo tengo el gozo del Señor. ¿Aló? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Denle un aplauso al Señor por ese día. Oiga, Iglesia Maná,
Dios te ha escogido para que esta ciudad, esta provincia de Cartago, conozca el gozo del Señor, porque lo que Dios ha dado a esta congregación es grande, y el próximo año será una gloria mayor que la primera, y van a haber cosas extraordinarias, porque la gente va a preguntar: pero ¿qué es lo que tienen ustedes que en medio de los problemas siguen adorando? Usted dirá: el gozo del Señor es mi fortaleza. Diga al que está a la par: el gozo del Señor está en mí. No, pero no se lo diga con tristeza, dígaselo con alegría: el gozo del Señor está en mí. Y por último, debemos actuar. Se me acabó el tiempo, ¿verdad? Ya. Bueno, deme 3 minutos, porque usted se va a parar ahora cuando yo termine, y usted va a declarar una palabra profética sobre su vida. Pero hagamos, óigame, hagamos lo que hicieron los pastores. ¿Sabe qué hicieron los pastores? Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a José, a María y al niño. ¿Sabe qué me está diciendo eso? Que no importa las pruebas que usted pase, ustedes van a venir a este lugar a buscar al Señor Jesús, porque la respuesta de ustedes está en la presencia de Dios. ¿Alguien lo cree así? Yo lo creo así. Yo siento que la gloria de Dios está en medio de nosotros. Ellos corrieron a buscar a Jesús. Y cuando usted está en luchas, en aflicciones, en problemas, no escuche a los que solo hablan ruina. No escuche a los que están muertos. Venga, corra, póstrate en la presencia de Dios. Corra, porque la respuesta está en el Señor. Corra, porque el milagro está en el Señor. Dígale al cáncer: no me atemorizas, porque hay uno que pagó por mí en la cruz del Calvario y llevó mis cargas y mis enfermedades. Corra para que usted pueda recibir en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces vas a tener que ir al pesebre a buscar a Jesús? Hoy no está en un pesebre, hoy Él está sentado en el trono, porque se levantó de los muertos. Yo necesito buscar a mi Jesús. Yo tengo que correr, porque Él es mi respuesta. ¿Alguien lo cree así? Pero número 2, compartan la noticia. Diga al que está a la par: comparte la noticia. ¿Sabe qué ha pasado con la iglesia? La iglesia no comparte, porque la religiosidad ha gobernado a la iglesia. Hay mucha gente que está afuera, que no ha experimentado ese nuevo nacimiento, y Jesús no ha nacido en sus corazones. Pero usted es luz. Diga conmigo: yo soy luz. Diga conmigo: yo soy luz. Tú eres sal. Diga conmigo: yo soy sal. Diga conmigo: yo soy el propósito de Dios para Cartago. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué son ustedes? No los oigo. ¿Qué son ustedes? El propósito de Dios para Cartago. Cuando yo acepté a Jesús, a mí no me evangelizaron. Ya casi termino. A mí no me evangelizaron. En un momento difícil, trabajaba en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, en Punta Arenas, que hoy son las Mutuales. Y lamentablemente, por una trampa que me hizo un compañero, me botaron y perdí 4 años de carrera bancaria. Y yo me fui a llorar por mi orgullo a una playa allá en Punta Arenas, escondido de todo mundo, para que nadie me viera llorar, porque yo digo: a mí nadie me va a mariquear. Yo no soy un maricón para que me hagan llorar. Un orgullo. Pero cuando estaba llorando, Jesús se me apareció. A mí no me evangelizó un hombre. Jesús se me apareció y me dijo: ¿sabes qué? Tú eres mi propósito. Y yo le dije: ¿sabe qué le dije yo a Jesús? Yo le dije: Jesús, si sabe contar, no cuente conmigo,
porque usted es exigente y le saqué todo. Usted no bendice, viví en la pobreza, no teníamos que comer, mi papá nunca tuvo plata, yo nunca pude estrenar, el bendito carro todos los años me lo daban. Pero Jesús me dijo: ve a la palabra y encuéntrame en la palabra. ¿Sabe qué hice? Yo fui corriendo a la palabra y conocí al Jesús y leí esta historia. Y yo dije: Jesús, tú tienes que nacer en mi corazón. Ese día Jesús nació, y desde ese entonces, cada vez que puedo leer esta historia, digo: Señor, gracias, porque me ha dado nueva vida en ti. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí, todas son hechas. Póngase de pie en este momento y quiero hacer una oración por ti. Pero una oración ahí donde estás. Ahí donde estás. Yo quiero que tú empieces a profetizar sobre tus generaciones. Yo no sé qué es lo que te está agobiando. Es más, si en esta noche hay alguna persona que todavía no ha hecho la oración de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, oye, mi amiga, amigo, déjame decirte: lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre es que Jesús nazca sobre su vida. Nació en mi vida y te puedo contar y puedo escribir un libro de todas las bendiciones. He pasado por las crudas, las maduras, las más feas, las que usted no se imagina, pero en medio de todo eso hay una palabra que me dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y déjame decirte, hoy puede ser tu gran noche. Hoy tú puedes nacer de nuevo. Y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Es más, hagamos algo. Hagamos toda la oración. Apoyemos a aquellos que tú no han aceptado a Jesús. Repita conmigo y diga: Señor Jesús. Vamos, quiero oírle. Señor Jesús, te doy gracias por ese día que tú viniste y naciste en ese pesebre. Y naciste para el mundo, pero naciste para mí. Y fuiste a la cruz y pagaste por mi pecado, por mis maldiciones, por todos mis fracasos. Y tu sangre me limpió de todo pecado. Jesús, hoy te pido que me limpies de todo pecado y de toda maldad, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, Jesús, como mi Rey, como mi Salvador y como mi Señor. Y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero antes, levanta tus manos y empieza a profetizar por tus generaciones. Ahí donde estás, empieza a profetizar por tus generaciones. Aunque usted diga: pero yo soy soltera, soy soltero, pero yo todavía no importa. Pero vas a llegar el día en que vas a tener generación. Va a llegar el día en que Dios te va a dar la familia. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás, porque la palabra no vuelve vacía. La palabra que tú desates hoy es una palabra que llega a la presencia de Dios, y Él empieza a gestionar por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, por tus bisnietos, por tus generaciones futuras. Hoy los cielos se abren, porque las palabras que salen de tu boca tienen respaldo. Tiene respaldo. Tiene respaldo. El reino de los cielos. Aleluya. Gracias, Rey.